Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar agradecerle a Valle que, bueno, casi después de un año o dos. Eso, casi dos. Casi dos. Madre mía, ese año que hemos tenido pandemia ahí, eso está anulado total, ¿no? Bueno, pues por acompañarnos esta tarde, que se nos quedó pendiente con la pandemia y bueno, pues aquí está, cumpliendo fiel a su cita, aquí la tenemos. Yo quería agradecerte, ¿verdad?, el que estés con nosotros, porque sobre todo en este mes de marzo, un mes de marzo que para las mujeres es muy representativo, ¿no? El hablar de igualdad. Lo hacemos nosotros, de luego, de AFAMER es una tónica nuestra, pero concretamente en este mes de marzo, pues más simbólico todavía. Mira, nosotros estuvimos, el 28 de febrero hicimos un homenaje a una mujer que, y os comento por qué digo esto, a una mujer en Cádiz, a una mujer andaluza, rural y empoderada, una mujer pues muy normalita, una señora que había sido maestra en un pueblo de por allí, pero que había tenido una vida trabajada, pues porque ella se había implicado en su pueblo, con su gente, con mujeres, y entendía así AFAMER Cádiz que tenía que reconocer a esa mujer. Bueno, pues nosotros hoy lo hacemos todo lo contrario. Hoy tenemos una mujer empoderada, una mujer, vamos, que el liderazgo lo lleva por bandera, porque evidentemente el cargo que ella tiene, sinceramente no todas somos capaces de llegar a su puesto, y creo que también el hecho de que tú hayas, en el mundo en el que te mueves, debe de ser también algo complicado. Y si ahora no menos, porque ahora es verdad, es más normal, tenemos muchas mujeres juezas ya, pero a lo mejor cuando empezaste no era ese el caso, con lo cual, pues de alguna manera, creo que hablar de liderazgo, hablar de empoderamiento y de una mujer con una capacidad como la que tiene Valle, pues sinceramente, y una trayectoria profesional, lógicamente, pues sinceramente creo que es digno de destacar. Lo mismo que destacamos, esa mujer que no pensaba ella que podía tener ese reconocimiento, que tenía 89 años y estaba mejor que yo, de verdad que lo digo, os doy fe que estaba mejor que yo. Y pues sinceramente creo que tanto hay que reconocer una cosa como hay que reconocer la otra. Y bueno, en AFAMER tenemos toda esa variedad de mujeres que trabajan, que se implican y sobre todo que se hacen valer. Con lo cual, pues sinceramente, gracias de verdad por acompañarnos esta tarde cuando empezamos a retomar poquito a poco estos cafés, que es un proyecto que empezamos, bueno, vamos a tomar un café, y el café ha ido, lo llevamos ya no sé cuántos años, pero bastante, y sinceramente componentes de toda la variedad, tanto profesional como personal, ¿no? Con lo cual, pues sinceramente que de verdad, gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, yo también, antes de darle la palabra a Mari Carmen, que es la que los va a presentar, quería, a la que soy socia y a la que no lo soy también, deciros que AFAMER ya tenemos sede. Tenemos una sede en este mes de marzo, no nos ha dado tiempo a todavía ponerla en marcha, se está trabajando en ello, pero bueno, que ya próximamente recibiréis el mensaje, veréis en las redes que ya tenemos un espacio, con lo cual, pues bueno, los cafés no los tenemos que hacer en espacios públicos, pero bueno, que sí es cierto que cuando ya esté ya os invitaremos para que la veáis, nuestros talleres empezarán a funcionar allí, nuestras trabajadoras, porque tenemos una psicóloga, una trabajadora social y una educadora. Nuestros proyectos funcionan. Tenemos unos proyectos en marcha que ya también os los contaremos y que son muy interesantes y sobre todo que llegamos hasta donde podemos. Pero bueno, creo que poquito a poco AFAMER va creciendo y sobre todo, importante, vamos dejando huella, que es lo que a mí personalmente, sobre todo, pues bueno, pero no es por nada, sino por el trabajo que hacemos, no otra historia. Así que bueno, yo sin más, le doy la palabra a Mari Carmen y como le agradeceros a todos esta tarde aquí con Valle. Pues muchas gracias. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén en el 93, en el 97 ingresa en la carrera judicial. En el 98 es seleccionada por dicha escuela para una estancia en Luxemburgo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el 99 toma posesión como juez titular en el que sería su primer destino, el juzgado mixto número 3 de Linares. Del 99 al 2004 es decana de los juzgados de Linares, además del 2001 al 2004 es miembro de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. En 2004 asciende a magistrada con el consiguiente traslado a Badalona, donde ejerce durante un año para posteriormente trasladarse a Motril. En este punto cabe destacar que a Valle le une a Motril,
que su abuelo paterno ejerció aquí como forense desde la década de los 50 hasta su jubilación, manteniendo sus padres y ella misma a día de hoy una gran vinculación con la ciudad. Podríamos decir que son mitad motrileños, mitad jienenses. Actualmente Valle es magistrada de lo penal en Jaén y colabora con la universidad como tutora. Hasta aquí el currículum de trabajo. Yo personalmente podría deciros que podría estar hablando de ella muchas horas, quizás muchos días, porque nos une una gran amistad, le agradezco muchísimo que haya venido. Pero he decidido que para haceros una idea de la gran mujer que hoy tenemos, os voy a leer un comentario. Qué bien ha sabido Afamer escoger para sus charlas una gran profesional de la justicia, pero sobre todo una gran mujer, solidaria, sensible, lógica, llena de humanidad. En ella se reúnen todos los buenos apelativos que se le pueden dedicar a una persona. Tuve de la suerte de conocerla con motivo de ejercer su profesión en Linares, y aquí todos la recordamos con ese gran cariño que merece, incluso hasta quienes quebrantaron la ley en alguna ocasión. Vais a aprender mucho de todo lo que ella sabe, pero sobre todo vais a comprobar esa sensibilidad y esa humanidad que tiene a la hora de tratar a las personas. Si hubiera muchos jueces como ella, la justicia sería más lógica, más justa y más humana, y sobre todo se vería de otra forma por parte de los ciudadanos. Pues bien, este mensaje se dejó en nuestras redes sociales al conocerse que Valle vendría como invitada a nuestra actividad Tomamos Café. No voy a decir de quién viene, ella lo sabe, y sin más, te cedo la palabra. Pues agradecerle esas palabras porque son fruto del cariño, de la amistad que nos tenemos y que es muy exagerada. Yo por eso soy andaluza. Y bueno, y antes de nada, pues quería agradecerle tanto a Inmaculada, como presidenta de la Asociación Afamer, y a Mari Carmen por su amable invitación y por su paciencia infinita, porque es cierto que teníamos programado venir antes, y os diré que uno de los motivos, que una vez más va a ser algo que va a ser reiterativo a lo largo de mi exposición, que ha sido ese complejo de madre trabajadora, que creo que las que estáis aquí me vais a entender y las que estamos trabajando. Siempre ese complejo de que paso tanto tiempo en el trabajo que quizás no lo hago bien con mi hijo. Entonces, pues se juntó etapa de que era la selectividad del mayor, luego siguió la selectividad del menor, así que íbamos postergando esta reunión y luego ya, pues por desgracia, fue la pandemia, ¿no? Pero bueno, hoy encantada de estar aquí con vosotras. Yo o vosotros, todos, lo que pretendía es dirigirme a ustedes tuteándolos, porque lo que pretendo es que sea una charla, un coloquio entre amigos y no una conferencia al uso. Hoy simplemente pues quiero que mi experiencia pues, pueda servir, por si alguna está todavía pensando en que pueda conseguir esto de la judicatura, pues se anima. O simplemente porque ha tenido que posponer algunos de sus sueños. Yo animarla porque creo que las mujeres tenemos esa gran fortaleza, creo que tenemos una serie de cualidades que nos hace especiales. Y yo creo que se equivocaron con decir aquello de que la mujer es el signo débil, ¿no? Decían que éramos las débiles, porque creo que yo, al menos en este recorrido que he tenido de experiencia, lo que he visto siempre es mujeres muy fuertes a mi lado, muy luchadoras y con muchas ganas de transmitir y de aprender. Me han comentado que hiciera un recorrido pues, por lo que es un poco la trayectoria, cómo empecé en esto, el por qué estudiar Derecho, el por qué la carrera de Judicatura. Así que va a ser un poco eso, el recorrido de mi vida y un poco de anécdotas y experiencias pues, para que sea un rato divertido y ameno. Mira, estudié Derecho en la Universidad de Jaén en un momento en el que el número todavía de mujeres, pues sin lugar a duda, había incrementado, pero todavía era pequeño, pero sí es cierto que había un rasgo común en todas nosotras, y es que obteníamos las mejores calificaciones. Siempre los profesores nos lo decían, oye, la mujer, ¿cómo es posible que siempre tenéis las mejores notas? Ese afán de protestar ante el sobresaliente y por qué no la matrícula. Bueno, pues estudié en ese ambiente de mujeres que teníamos muchas ganas de incorporarnos al mundo laboral y de desempeñar una buena labor. Es cierto que cuando terminé Derecho, el número de mujeres que había en primero respecto del que había en quinto prácticamente se había duplicado. Estudié en una universidad que empezaba en primero de carrera y ponían segundo de carrera. Iba segundo y ya implantaron tercero de carrera, de tal manera que yo mi afán era irme a Granada y despejarme un poquito del entorno familiar y no había manera. Así que estudié los 5 años de Derecho en la Universidad de Jaén y allí conocí
a mi futuro marido, que no me dio clase, que todo el mundo dice, a ver si es que te enchufó, no me enchufó. Ahí estuvimos. Y allí lo conocí y por lo tanto tampoco ya tenía mucho interés en salir de la universidad. Fijaros, cuando yo terminé no sabía qué quería hacer. La verdad que había terminado la carrera con buenas calificaciones, porque bueno, era algo que siempre me habían inculcado mis padres, ese esfuerzo, ese trabajo, y dije, ¿y ahora qué? Entonces mi padre, que es verdad que tuve la gran suerte de ser un hombre adelantado a su tiempo, me dijo, mira, lo que quieras, pero tienes que tener una independencia económica, tienes que tener una profesión que no tengas que depender de nadie y, a ser posible, pues una oposición, que sabes que, bueno, pues siempre va a estar ahí. Esto no te hace rico, pero sabes que todos los meses vas a contar con una cantidad determinada. Y empecé con jueces y fiscales porque era la oposición que prácticamente hacía todo aquel que terminaba derecho. Y fijaros, eso a mí me provocó también una pequeña frustración, porque cuando yo aprobé y fui a la escuela judicial, me comentaban mis compañeros que ellos habían tenido vocación desde pequeños. Y yo decía, no voy a ser una buena juez, seguro, porque yo no he tenido esa vocación. Llegué a esto un poco pues porque mi padre me inculcó bueno, pues que era una profesión muy bonita, que a mí me gustaba mucho todo lo que eran labores humanitarias. Yo me quería ir de misiones y fíjate, mira dónde al final dónde acabamos. Entonces, claro, tenía esa sensación de que tenía que ser algo humanitario. Y bueno, mi padre pues me inculcó. También es verdad que sus conocidos eran fiscales, eran jueces con el que él trabajaba, mi padre era forense, y entonces pues me metí un poco en ese mundo. Pero como os decía, tenía esa pequeña frustración que provocó al inicio de mi carrera mucha inseguridad, porque no estaba segura de que pudiera ser buena juez por eso, por no haber sentido esa vocación. Pero bueno, lo cierto es que a medida que han ido pasando los años me he dado cuenta que es una profesión a la que hay que amar, porque si no es cierto que se sufre mucho y es apasionante. Es cierto que es ingrata, porque yo, como siempre digo, hay uno que siempre le da la razón y por lo tanto está contento y al que no se la da está enfadado, pero es cierto que es muy apasionante. Pues como decía, comencé a estudiar las oposiciones, estuve 3 años y medio estudiando la oposición en un momento en el que pues ya mi futuro marido era profesor, estaba en la flor de la vida, salía, entraba, iba de viaje a Cuba, todas esas cosas. Y yo, pues claro, estaba durante 10 horas en una habitación, encerrada, sin fiestas, sin domingos, sin viernes, solamente nos dejaba el preparador descansar los sábados. Y encima con una abuela que no entendía muy bien por qué no me casaba con aquel joven profesor que ya tenía la vida resuelta. Me decía, es que no lo entiendo. Él llegaba allí, él la engatusaba y tal, y me decía, tú estás tonta, es que este se te va a ir. Eso también nos lo han dicho. No, es que duele, porque además, es que eso, no sé, pero yo creo que todas las que estamos aquí, que los hombres se tapen los oídos, pero es cierto que todas nos dicen, oye, que al hombre hay que tenerlo contento, y mi abuela, chiquilla, ponle la tortilla, que este se te va. Pues sí, yo tenía ese ambiente, pero es cierto que, como os decía, tenía la gran suerte de tener a unos padres que en todo momento me alentaron y me dijeron que tenía que conseguir esa independencia económica y luchar por ella. Es una etapa también dura en la que pierdes amistades, aunque yo, con la perspectiva del tiempo, lo que he pensado que eran más bien conocidos, porque no entendían que tú pues faltara a una fiesta, a un cumpleaños, a una boda, pero era así, o sea, teníamos que tener clarísimo que era o la oposición o el estar a media me iba a llevar seguramente al fracaso. Entonces, pues fue una etapa dura por eso, porque de muchos que tú considerabas tus amigos, pues te dejaron en el camino, muchos te dejaron de hablar, no entendían el por qué no estaba y bueno, pues como he dicho, a mí me marcó bastante. Después de 3 años y medio, pues aprobé las oposiciones y tuve que irme un año también a la escuela judicial. La escuela judicial, yo estaba deseando irme a Madrid, pues la escuela judicial me la ponen en Barcelona. Pues nada, pues a Barcelona. No, pero fue un año, la verdad que fue un año muy, muy bonito. Y después de ese año de la escuela judicial y una práctica en los distintos juzgados, pues ya comenzó mi andadura profesional. Mi primer destino, como decía Mari Carmen, pues fue Linares. Yo a Linares llegué y la verdad que llegué pues con 28 años recién cumplidos. Y lo peor es que yo no me lo creía que la había aprobado, porque claro, tú te metes en una dinámica de estudio durante 3 años y pico, luego te vas a la escuela, en la escuela te tratan todavía como si fueras una alumnilla allí, que no, todavía tú no eres consciente de lo que has conseguido, y de pronto de un día para otro me veo en Linares llegar a un juzgado sola, con lo que tú en ese momento representabas, que no eras muy consciente, y
Y claro, me encuentro que lo primero es que la gente de la Guardia Civil, y yo ahora se lo he dicho a él con todo el cariño, porque le voy a echar muchos piros para la Guardia Civil, pero los quiero mucho. Pero la gente de la Guardia Civil llega, me mira, claro, y diría, ¿esta dónde va? No me pasó por el arco de seguridad de milagro. Y entonces yo, no, es que voy, que soy la nueva titular del número 3 y tal y tal. Y dice, vale, pero a todo esto no, ni caso, o sea, que como que no. Y entonces de pronto, cuando él ya reaccionó y dijo, tío, será la juez entonces. Entonces veo que de pronto se cuadró a sus órdenes. Y entonces yo miré hacia atrás, ni me lo creía, porque dije, ¿a quién estará saludando? O sea, imaginaros que yo no tenía para nada la conciencia de lo que había sacado. Claro, esto luego, 5 años después, hice todo lo contrario. Os lo cuento también como anécdota. O sea, yo ya, chulilla de mí, 5 años en Linares, a mí me conocen todos, pues ya está. Llego un día de guardia, me llaman de nuevo, señoría, que hay un levantamiento, que tiene que venir. Bueno, pues total, que voy con el cochecillo. Yo tenía un Renault Clio por entonces, pues claro, la Guardia Civil ya me conocía. Y en una rotonda, pues veo que me hacen así, y digo, pues adiós, que seguí, y entonces, claro, pues Guardia Civil, el pobre de tráfico, llamando, oye, ¿qué tal?, que comprobando la matrícula, se presentaron en el juzgado, y me dijeron, pero es que cuando ya se enteraron, hombre, no, señoría, venimos, que no es para echarles la bronca, sino es simplemente para decirles que la próxima vez que le paremos, pues que pare usted. Y digo, pero me han parado. Digo, pues si yo pensaba que me habían conocido, me habían saludado. Y entonces, encima les regañé yo a ellos, porque digo, pues eso no es manera de parar, porque uno no se para con la mano, o el luminoso, o lo que sea, porque yo iba con prisa, y entonces ellos siempre lo recuerdan. Cuando fueron a mi despedida, me regalaron un luminoso también, y me dijeron que, bueno, que ya era hora de que parara, ¿no? Pero lo que os decía era de no creerme que llegaba aquello, de pronto, pues 5 años después, ya pues vas cogiendo determinada confianza. Mira, otra a mí me pareció muy divertida porque yo creo que hoy se me ha olvidado comentaros, pero hoy también es un día especial para nosotras, para las juezas, las mujeres juezas, porque la Asamblea Nacional de Naciones Unidas en el 2021 dijo que había que dedicarle un día a las mujeres juezas a nivel internacional, o sea que hoy, el día 10 de marzo, es Día de la Mujer Juez. O sea que fíjate que también ha sido... Hemos descubierto un día nuevo. Ha sido un día nuevo, sí. Y es verdad que... Y os decía esto porque es verdad que, como bien antes, no sé si decía hoy, o Inmaculada, Mari Carmen, creo que era así, Inmaculada. Era difícil, al comienzo de todo, del inicio de la profesión, encontrarte con mujeres en este campo. Y curiosamente, cuando yo llego al juzgado de Linares, pues estaba de forense. Había una chica, que esto tampoco era lo habitual, porque forense, una mujer, no era lo más habitual. De secretaria judicial o iletrada. Había otra chica y bueno, y la juez que era yo. Y entonces, pues yo estaba en ese momento, en el 2001, estaba embarazada de mi hijo Alejandro. Y la secretaria, como éramos muy amigas, yo no sé si es que eso se pegaba, pero también estaba embarazada de su hija. Total, que nos llaman pues para otro levantamiento, en este caso en Torre Blasco Pedro. Y os cuento la anécdota porque fue gracioso, sobre todo de cara a la mujer, ¿no? De lo que supuso ese día este guardia civil, que el pobre era de Torre Blasco Pedro, un pueblecito muy pequeñito de Jaén, cuando se encontró 3 mujeres allí y en esa situación. Y entonces nos llaman y nos dicen pues eso, que había una señora que se la habían encontrado muerta en el domicilio y tal. Y bueno, pues nosotros llegamos, la secretaria, la forense y yo, y llegamos en un taxi. Total, que nos abre el guardia civil muy amable en la puerta y dice, ¿el juez quién es? Digo, pues yo. Y dice, claro, salgo del coche y yo tenía una barriga. Era horrible, o sea, es que por mi hijo Alejandro fue grandísimo. Yo estaba muy delgada, o sea, yo estaba a lo mejor así, pero si me levantaba era todo barriga. Llegué yo con una barriga tremenda. Y el guardia civil, pero es que, señoría, es que está muy desagradable eso para entrar. Digo, ya, pero es que mire usted que tengo que levantar al muerto. Ya, bueno, total, que abre la puerta María, la secretaria que estaba conmigo, y sale también embarazada. Dice el pobre agente de Guardia Civil me dice, ¿y esta quién es? Digo, pues la secretaria, y dice, y también viene embarazada. Y digo, pues mire usted, digo, ¿y qué hacemos? Claro, aquella situación que nadie... Y bueno, y en eso que por el otro lado sale la forense. Dice, no me diga nada. Usted la forense dice, y usted estará de muy pocos meses que no se le nota. Me dijo, estará de muy pocos meses porque no se le nota nada. Pero las 3 mujeres. Y nos enfrentamos a un levantamiento que verdaderamente era especialmente desagradable.
Y por eso el pobre agente de la Guardia Civil no nos quería dejar pasar. Decía, es que encima en su estado, es que se va a marear, es que no sabe usted lo que se va a encontrar. Verdaderamente era una señora que tenía un principio de Alzheimer y el nieto estaba comiendo con él, con ella. Y entonces en un momento dado va a casa de los padres y la mujer aprovecha con un cuchillo, bueno, se suicidó. Claro, todo era sangre. El nieto cuando vio al chiquillo, ni os imagináis el mal rato, porque claro, él se impresionó muchísimo, el chiquillo tiró el cuchillo, un policía que había allí decía que entonces había sido el niño el acusado porque había tirado el cuchillo. Bueno, aquello fue un poco como dantesco. Yo creo que Almodóvar se hubiera forrado. ¿Y qué pasó? Que claro, pues el agente de la Guardia Civil, que el pobre nos quería proteger a toda costa, pues pasó con nosotros. Digo, ¿pero usted ha entrado? Y me dice, no, si yo no quería entrar. Dice, si es que me han dicho que eso es muy desagradable. Bueno, pues fuimos a levantar el cadáver. Como esta forense era muy tiquismiqui y todo tenía que mirarlo muy bien, porque mira que si el cuello que tiene una hendidura, que si tal. Bueno, pues nosotros estaba la secretaria levantando acta y cuando me doy la vuelta porque oigo un ruido, el agente de la Guardia Civil había caído desplomado. El pobre hombre, porque era de estos morenitos con su bigotillo, de esto de que decíamos el agente de la Guardia Civil de por entonces, el señor. Y entonces, pues nos ven a la secretaria haciéndole aire con una carpeta y el pobre hombre lo pasó fatal, porque él diría, encima, yo que tengo que dar aquí el talle y he sido el que me he desmayado, ¿no? Pero quería decir eso, que pese a todo y pese a esas anécdotas que yo hago de la Guardia Civil, siempre le he tenido muchísimo cariño a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque siempre me han tratado de lujo. O sea, yo puedo decir que ahora el mejor acto al que yo voy, pues al acto de la Guardia Civil, por el cariño que me tienen, son entrañables, te tratan como además como tu hija, o sea, esa sensación de sentirse, y sobre todo no solo querida, es que te sientes muy respetada por ello. Yo comprendo que antes era difícil encontrarse a una mujer quizá en un momento dado al mando. Hoy, pues, lo habitual. De hecho, bueno, pues nuestra ministra de Defensa, pues ministra, ¿no? Entonces creo que ya todo va evolucionando y es lo habitual. Pero por entonces, pues sí os quería contar esta anécdota porque fueron anécdotas graciosas que nos pasaban precisamente eso, pues por ser mujer, que seguramente si el hombre en ese momento, pues quien llega a él, un juez, pues seguramente no le dice, no pase usted, que usted se va a marear. Claro, el hombre pues sufrió y más con esa barriga. Así que bueno, pues estuve, como os decía, en Linares estuve pues 5 años, en los que recorríamos diariamente pues unos 100 kilómetros, sin olvidar aquellas noches pues en los que había que volver, porque había algún tema de guardia. Y bueno, y lo que sí, una vez que estábamos ya allí, que ya llevábamos un tiempo, compañeros, amigos, pues en el peor de los casos me tocó el ascenso, tenía que ascender. Y el ascenso implicaba pues tener que marcharte de allí. Por entonces el ascenso estaba o País Vasco o Cataluña, un País Vasco todavía complicado, en el que todavía se iban con escolta. Y Cataluña, pues complicado sobre todo por las distancias y porque, bueno, pues encima Jaén está muy mal comunicado, ¿no?, con el resto de España. Yo me encontraba con un niño en el mundo y embarazada del segundo. Entonces, pues de nuevo, lo que nos pasa a las mujeres, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a nuestro ascenso, a lo que ha costado, o te marchas? Bueno, pues yo la primera vez que me tocaba ascender, pues renuncié al ascenso. Eso provocó que, claro, 2 promociones pues pasaran delante mía y, bueno, pues eso ha hecho que, lógicamente, haya perdido puesto en el escalafón. ¿Arrepentirme? No me arrepiento. O sea, creo que en ese momento fue la opción, para mí, la correcta. No quería dejar a mi familia, estaba, como os decía, embarazada del segundo, tenía un niño muy pequeñito. Sí es cierto que me equivoqué en una cosa, me equivoqué en que yo sabía que eso antes o después iba a llegar. Entonces estaba como prolongando mi agonía. Y claro, luego llegó. ¿En qué me equivoqué? En que seguramente si hubieran sido más pequeños no hubieran sufrido tanto, sobre todo mi hijo el mayor, al verme que me tenía que marchar. Porque, como os decía, estuve 5 años en Linares por esa renuncia al ascenso, porque si no hubiera estado solamente 2. Y en el 2004 pues me tocó el ascenso a Badalona. Mi hijo Alejandro contaba por entonces con 3 años, me parece, ¿no? Y mi hijo pequeño, con Luis, contaba con 1 año. La situación era muy complicada. Yo me planteé en Badalona qué hacía, porque, bueno, pues José Ángel, mi marido, pues no podía venirse, era profesor de la universidad. Él, en todo caso, pues podría concentrar alguna de las clases, pero tampoco era
posible. Y claro, nos planteábamos cómo me iba yo allí con los 2 niños. Me iba a un juzgado de instrucción en el que lo habitual era 34 detenidos, de 30 a 34 detenidos, cada vez que diariamente, era una semana de guardia. Me planteé el colegio del niño, pues me decían que solamente había lengua catalana. La lengua, yo decía, bueno, aunque sean las 2, a mí no me importa, pero lengua catalana y castellano. Nada, no había posibilidad. La posibilidad era un colegio a 8 kilómetros de donde yo estaba, a 1.000 y pico euros el colegio, que era imposible. Yo no me podía no podíamos permitir eso. En el 2004. En el 2004 fue cuando estuve a Badalona. Así que pues nos sentamos, lo hablamos y pensé, bueno, pues ¿y qué hago? ¿Y si subo y bajo? Subo yo y bajo y los niños se quedan aquí. Estaban mis padres, yo contaba con la ayuda de mis padres, mi marido también en eso me apoyó y me dijo, pues mira, yo creo que es lo mejor. Así que me iba los lunes por la mañana a Granada, cogía un avión a Barcelona, de Barcelona cogía un tren a Badalona, llegaba, trabajaba de lunes a jueves, pues normalmente el ritmo era hasta las 8 o 9 o 10 de la noche, llegaba luego a casa, tus correspondientes sentencias y luego intentaba siempre los jueves cogerme otra vez el avión y bajarme a Jaén. Las semanas que estaba de guardia, que era una cada 4, pues entonces o mis padres subían con los niños, con la finalidad de que yo viera siempre a mi hijo porque yo lo llevaba fatal, o subía mi marido también con ellos y claro, aquello era otro drama. El drama era el domingo despedirlo en la estación, porque ellos subían en un tren, esto era el tren que salía de Espelví, ni siquiera de Jaén, eran toda la noche, tenían que meterse en unos vagones, dormir, cuando muy pequeñitos, como decía, con Luis con 1 año, y subían a Barcelona después de toda una noche. Yo los recogía, estaba con ellos, pero claro, el domingo era la vuelta, y el domingo la vuelta era acompañarla a la estación de tren. Yo lloraba, pero lloraban todas las abuelas que estaban conmigo, porque decía una señora, yo es que lo mío es malo, porque se va mi hermana, pero es que lo tuyo es que estoy llorando de pensarlo. Ella lloraba, además que de ver esa situación. Te acompañaba. Porque es que, claro, era muy dura, porque yo todavía tengo la imagen, pero era eso, o sea, un niño que era mi hijo Alejandro, con 3 años, que se subía en el tren, corría así un poquito la cortinilla para que mi hijo, el pequeño, de 1 año, pues no viera que yo me iba. Tenía que subirlo, ponerle el pijama, y entonces él, pues ponía así, corría su cortinita, ¿verdad? Y me decía adiós con la mano, y bueno, drama total. Así pues estuve un año entero. Estuvimos subiendo, bajando, separados de ellos. Los niños normalmente se sentaban en la maleta para que no me fuera. El chico se agarraba a mi cuello para que al día siguiente no. Bueno, pues que os diré que cuando yo llegaba a Barcelona y a Badalona y dejaba, porque los funcionarios de mi juzgado pues ya los conocían, pues me decían, ellos lloraban y me decían, pero ¿por qué no te pide una excedencia? Y es verdad, y yo, esa era la opción que yo podía tener, el pedirme una excedencia por depresión, porque de verdad que es que yo creo que la tenía ya casi. Pero mi padre me había enseñado y me había inculcado que no, que era el trabajo, era el esfuerzo, que habíamos luchado hasta ahí, que yo tenía que servir a la justicia. No dejamos de ser un funcionario público al servicio de la justicia, de los ciudadanos, y yo eso es que prácticamente lo mamé desde pequeña. Y entonces tenía, por una parte, ese conflicto de madre que tenía que estar ahí, y por otra parte ese conflicto personal de que profesionalmente tenía también que seguir trabajando y desempeñando el puesto de trabajo. Pero en fin, así fue. Pero bueno, pasé ese año. Intentaba ocupar en esa semana pues todo, apuntándome a clases de salsa, todo lo que pude, aprender hasta catalán, porque bueno, allí me decían que me tenía que normalizar, y normalizarte fuera aprender catalán. Hasta que después de ese año, que fue un año pues bastante, como os digo, bastante duro, pues en 2005... pues por fin me acerqué a casa y me destinaron pues a este gran pueblo. Yo lo considero una ciudad, porque ya de pueblo no tiene, es una gran ciudad a la que yo adoro, que considero que es mi segunda casa. Y de hecho, pues fijaros, yo casi todos los fines de semana que puedo, pues vengo, nos compramos hasta una segunda vivienda para estar aquí, paso las vacaciones y mi hijo siente verdadero cariño por esta tierra. Aquí pues tengo a mis mejores compañeros, a mis mejores amigos. Todavía
os diré que los primeros meses fueron duros porque, claro, yo aquí me parece que, si no me equivoco, vine en abril del 2005. En abril del 2005, entonces, claro, los niños estaban en el colegio en Jaén. Entonces, claro, tampoco podía sacarlos nuevamente. Entonces pensé, bueno, pues la única posibilidad es ir y venir todos los días. No estaba la autovía, entonces lo que hacía es que iba y venía todos los días. Hacíamos Motril Jaén todos los días porque ya no quería perderme otra vez a mi hijo, ni quería ese llanto, así que todos los días. Hasta que por fin, en junio, pues conseguí, entre otras personas, gracias a Mari Carmen, que luchó muchísimo, porque mis hijos pues entraran en el colegio y tuvieran la gran suerte de tener, entre otras, una profesora que tengo aquí, a la que hoy, bueno, sabe que me ha hecho muchísima ilusión, a Rosario, que fue la primera profesora de mi hijo Alejandro, y con la que, bueno, desde el inicio pues me sentí querida, respaldada, porque claro, también me la jugó mi marido, no os creáis. O sea, cuando yo estaba aquí, todos los fines de semana me tenía que ir para Jaén. Ahora que estoy en Jaén, todos los fines de semana se viene él. Yo ahí lo dejo, pero no sé, o sea, no sé si es que ya nos hemos acostumbrado, no sé si es que nos hemos acostumbrado a estar y que necesita ese espacio, pero ahí está. Bueno, pues como os decía, vengo también en un momento que es complicado porque, claro, ya tengo a Luis con 3 años, Alejandro todavía lo tenía con 5 años y me encuentro también sola en Motril. Sola en Motril al principio, Como os decía, tengo la gran suerte de encontrarme pues fundamentalmente a 2 personas que han marcado mucho mi vida, que ha sido Mari Carmen y a su marido Paco, que han sido como un segundo padre y una segunda madre para mi hijo. Y me han ayudado mucho a salir adelante en una etapa en la que lo normal era que mi hijo, el chico, se cayera y se rompiera el labio, el otro pues tuviera que ir al colegio y que estuviera lloviendo y que se inundaba, ¿cómo se llama aquello? La Rambla, ¿no? La Rambla, yo me acuerdo, pues, remangándome el vestido, cruzando con los niños, o sea, situaciones, y en la que de pronto venía Paco con su furgoneta y ya nos salvaba. O sea, que era así. En la que tuve la gran suerte también, pues, de contar con Marisa y sus 2 hijos, que bueno, pues que fueron también como unos hermanos para los míos, para mi hijo. Y luego, pues, tenía también a fiscales, como Carlos, Miguel Ángel, que hoy pues ya me han dicho que no habían podido venir y tal, que hicieron como hasta de segundo padre y segundo marido, porque iba al pediatra y cada vez venía uno, me acompañaba uno. Y ya un día el pediatra me llama y dice, oye, ahora que tenemos confianza, y dice, ¿pero cuál de ellos es el padre? Y digo, no, si no es ninguno, sé que el padre no está. Y así fue, porque me acompañaban indistintamente. Pero bueno, lo que sí es verdad que tuve la gran suerte de contar pues con el cariño, con el respeto de los diferentes profesionales del derecho, de abogados, de médicos forenses, de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de mi procuradora preferida, que está aquí conmigo, que es verdad, siempre con ellos he tenido el gran apoyo de noches que también he tenido de guardia aquí, en la que algunos que estáis de este mundillo jurídico sabéis lo que es el habeas corpus, ¿verdad? Y los que no estáis, que muchos de mi chori yo le digo con todo mi cariño, ellos le dicen el corpus Christi. Y el habeas corpus es precisamente, bueno, pues un procedimiento, ¿no? Para que la persona que se cree que puede ya estar privada de libertad sin motivo, bueno, pues que pasará inmediatamente a disposición del juez. Entonces, bueno, pues han sido muchas las noches, bueno, muchas, algunas noches que nos han llamado y que te tienes que desplazar a comisaría. Bueno, pues allí he tenido también a los compañeros y a los agentes de policía conmigo, con mis niños en pijama, porque yo me tenía que ir solo con ellos. Y bueno, y precisamente con cada uno de los niños, pues practicando esas diligencias. Practicando diligencias también que nos impactaron mucho y que mis hijos también lo han vivido, y por eso digo que ellos se llevan un buen recuerdo de esta tierra, ha sido también cuando el tema de las pateras. Ellos lo vivieron cómo llegaban muchos niños pequeñitos y cómo su ropa, cuando se le quedaba pequeñita, se los pasábamos a ellos, ¿no? Y a ellos les hacía mucha ilusión ver a ellos, decían, ay, qué guapos están los negritos con mi ropa. A ellos le impactó aquello. Llegó también a mi vida pues 2 personas, Domi y Antonio, que hoy no están presentes, pero bueno, pues ellos se han convertido también en la hermana y en el cuñado que nunca tuve. Y por eso a todos los que hoy me estáis acompañando, pues os quiero dar las gracias, porque hoy soy en parte la mujer y la madre que soy gracias a vosotros. Lógicamente también os diré que la distancia afecta a la pareja y
y hace que cada uno pues, se vuelva más independiente. Aunque diré que en mi caso, o en nuestro caso, no siempre ha sido perjudicial, porque es verdad que así nos hemos cogido con más ganas, tampoco discutimos mucho, y en el fondo, lo que sí os decía al inicio de la charla, lo que te permite comprobar es que las mujeres somos más fuertes de lo que parecemos. Tenemos una fuerza, una disciplina y una entereza para salir de situaciones muy, muy complicadas. A partir del 2009, pues ya llego a Jaén. Ya es verdad que llego a mi casa. Es cierto que me da esa relajación de pensar que tengo a mis padres allí, que tengo a mi familia allí y que mis hijos de nuevo, pues bueno, vuelven a incorporarse un poco el ambiente que dejaron, de sus amistades, de su familia. Llegué al Juzgado de lo Penal y bueno, y allí sigo desde el 2009. Hasta la fecha creo que voy a seguir ahí. Me gusta, como decía Mari Carmen también al inicio de la charla, pues una de las cosas que es verdad que va aprendiendo con los años, y por lo menos yo lo creo así, es que la justicia debe de reeducar, debe de reinsertar, porque si no crees en esto, esta profesión es muy dura. O sea, estar en un juzgado de lo penal, que prácticamente lo que hago muchas veces es privar a las personas de libertad, si yo no creyera que las puedo de alguna manera reeducar o reinsertar, sería para mí muy frustrante. Entonces a mí me provoca mucha satisfacción cuando vienen muchas veces pues ya presos que ya llevo tiempo con ellos y tal, y me van diciendo, pues ya estoy muy bien, si ya la verdad que voy bien. El otro día se reía un letrado porque dice, es que no sé cómo lo hace, que al final se va contento, dice porque llevaba una de los policías que llevaba de conducción y dice, es que le ha echado 6 años y dice, me ha echado 6 años, pero me lo ha dicho así con esa sonrisilla de que esto ya mismo pasa y dice, me voy tan contento. Y es verdad, pero en el fondo ves esta profesión con eso, un poco con esa distancia, porque lógicamente si no esto sería insufrible, pero también sientes esa satisfacción de que quizás a determinadas personas la estás sacando de determinadas situaciones, de determinados ambientes. Yo creo y lucho por eso. Hoy por hoy, pues yo sí os diría que sigue siendo una carrera muy dura, muy difícil de compaginar, pero bueno, que os voy a decir a vosotras que todas sé y me consta que habéis desempeñado y desempeñáis trabajos durísimos. Quería terminar con una anécdota y al mismo tiempo luego con una frase que también me pasó por esto de ser mujer y madre. La anécdota pues fue hace escasamente 3 meses. Hay unos procedimientos, bueno, en penal, o bien puede acordar la celebración del juicio o hay otro sistema que es que el abogado pase a hablar precisamente con el Ministerio Fiscal por si consigue una reducción de pena y entonces pueda dictar una sentencia de conformidad. En este caso, pues entró el abogado y dijo, pues mira, pues sí, porque creo que mi cliente pues se va a conformar. Y le dijimos, mira, tiene muchos penales, pero bueno, venga, a ver si podemos darle una suspensión especial o a ver si está de drogadicción, del 85, vale. Bueno, pues total, que dice el abogado, que sí, que se conforma. Bueno, pues estupendo. Dice, pero mira, me dice el abogado, ahí hay una señora, que yo creo que es la madre, que quiere pasar. Digo, bueno, pues yo qué sé, que pase. Digo, en las conformidades no es lo habitual, porque no es algo... Pero bueno, pues que pase. Yo con la cosa de que estaba la madre, pues claro, le eché la bronca al niño. El niño se conformó, el niño, era un muchacho de 20 años, pero para mí es un niño. Y entonces le eché una bronca. Le dije, hay que ver, que mira cómo está tu madre. Pues yo la señora vi que empezó a llorar y venga a llorar. Porque claro, yo al principio le dije, porque has cometido tal delito y venga, por este tal y mira, la pena es tal, pero bueno, a ver si podemos suspenderla. Y entonces, pues claro, como veía a la mujer venga a llorar, pues lo miro y digo, es que fíjate, y es que no puede ser, porque mira cómo tiene a tu familia. Y el hombre, no, sí es que es verdad que mi familia está sufriendo mucho. Y digo, mira cómo tiene a tu madre, que está llorando. Y veo que se vuelve y dice, dice, si esta no es mi madre. Se había metido una señora para el juicio siguiente y yo le pregunté, ¿pero por qué llora? Y dice, ¿por qué me emociona? ¿Por qué le ha dicho usted tantas cosas? Que dice, yo he pensado, qué contenta estaría su madre de ver lo que le ha dicho la jueza. Entonces, pues fue otra cosa, ese punto de madre que a mí me sale cuando estoy en esto. Entonces, bueno, pues yo simplemente quería, que no sé ni el tiempo que está, que lo mismo me enrolla muchísimo, bueno, pues yo simplemente os quería decir, para terminar con todo esto, que yo me quedo con una frase, que lo que fue duro de sufrir es dulce de recordar. Nuestra taza de café, claro, porque me la voy a tomar después. Exactamente. Le vamos a hacer entrega de la taza de que AFAMER entrega con el tomamos café con y con muchas gracias.
muchísimas gracias, de verdad, por ser...